Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra». Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: «Esos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos». Palabra de Dios. Soy su amigo el Padre Cifranco, y con alegría vas a recibir esta palabra, que es el día del Señor, llena de gozo, de paz, de siempre estar en Dios. Por eso disfrutemos de ella, para que así podamos dar gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder disfrutar esta palabra. ¿Cuánto es el amor de Dios?
que nos invita a entrar en esas profundidades de su gracia, de vivir esos regalos espirituales, de escuchar su voz, para que así juntos veamos la gloria de Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Qué hermoso es sentir tu presencia, de escuchar esos regalos, bendiciones que vienen de nuestro Dios. Que nuestra vida se va transformando en gozo, alegría, paz, bendición, de crecer juntos en la fe y ser bendición para nuestros hermanos. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de esta hermosa bendición los regalos que vienen de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, entregamos nuestra vida a Dios, sentiremos ese regalo de la gracia, de poder entender ese sentido de la vida y esos regalos espirituales que se nos dan como hijos amados por Dios. Y esa expresión me encanta. Yo las conozco y ellas me siguen. Es que el Señor ha tocado la puerta de nuestro corazón y nos invita a ese propósito de vida. Algunas personas, por situaciones difíciles que han vivido, piensan que es un accidente y no es así. Tú eres regalo de Dios. Pero si no vives en constante oración, es lógico que el mal te viene a seducir para desviarte del camino, porque no quiere que tú veas la gloria de Dios. Hay una promesa en el verso 28. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos. Es que nos creó. Manifiesta su amor en ese regalo de la humanidad, en ese regalo de la historia de la salvación, que a pesar del pecado original de Adán y Eva, Dios siempre nos ha amado a su infinito amor y misericordia. Es un privilegio que tú y yo tenemos, y por ese amor que Dios nos tiene, nos hace ver cosas grandes y maravillosas. Y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Es ver que Dios siempre nos ha amado. Quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón, nuestra vida, que entendamos ese llamado que nos hace. Por eso es importante orar, para quitar esa ceguera espiritual o esa sordera que no permite hacer la voluntad de Dios. Me encanta cuando en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos presenta a estos dos grandes siervos, a Pablo y Bernabé, que comienzan a llevar la palabra a Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. En ese lugar también se llamará los primeros cristianos. Ellos, como judíos, entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Veremos que estaban muchos judíos y prosélitos que recibían el Antiguo Testamento, porque la sinagoga es el lugar donde van a entrar a orar los judíos. Pues veremos que estos prosélitos son personas que han recibido también la fe judía, porque eran adoradores de Dios, pero a través de las palabras de Pablo y Bernabé sienten esa inquietud, aunque ellos los exhortarán. ¿Y por qué los exhortan? Para que así se pueda entender el amor de Papá Dios, pero que envía a su Hijo para salvar al mundo. Y este regalo del Espíritu Santo, que nos estamos preparando para recibir esa fiesta de Pentecostés. Veremos cómo la palabra nos invita a que el sábado, que es la fiesta de guardar de los judíos, el Sabá, vuelve a acudir muchas personas a oír la palabra de Dios. Ven este gentío
Los judíos se llenaron de envidia y respondieron con blasfemias a las palabras de Pablo. Es que sintieron miedo. Es que los judíos no entendieron la manifestación del amor del Padre, que envió a su Hijo. Y como dice la misma palabra de San Juan, capítulo 1, verso 11, estuvo con ellos, pero no le conocieron. Pablo y Bernabé tienen que afrontar una realidad. Y dirán, teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Por eso vemos que a través de la historia, cómo se va a extender el cristianismo, y se va a llevar esta palabra viva, eficaz, como espada de doble filo que penetra lo más íntimo del corazón. La misma palabra que es el Señor Jesús, porque la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan capítulo 1 verso 17. Sabemos que San Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Por eso dirá, así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Por eso veremos cómo el cristianismo se ha extendido y cómo este regalo de fe que tú y yo vivimos este domingo, donde se está celebrando la Santa Eucaristía, se celebrará en todos los continentes. Este gran regalo, el cuerpo y la sangre del Señor que se hacen vida para toda la humanidad. Los gentiles, al escuchar esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Así la palabra de Dios se iba difundiendo de toda la región. Pero sabemos que van a haber confrontaciones con los judíos, porque, judíos, cuando no entienden la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Sintieron miedo de escuchar la verdad. Y eso pasa con el mundo de hoy. Tienen miedo de escuchar la palabra que es vida, que es verdad, que es salvación. Porque muchos andan ciegos en su pecado. Por eso escuchemos las palabras de Dios que son espíritu y vida, como nos lo recuerda el Señor en el Evangelio de San Juan. Es un camino seguro que nos lleva a entender ese propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es importante que a través de la palabra de Dios podamos descubrir ese propósito de Dios en nuestras vidas. Es que Dios le da el sentido. Y entonces entendemos que el amor nos lleva al servicio para hacer bendición unos a otros para nuestros hermanos. ¿Cuál es la actitud de Pablo y Bernabé? Se sacudirán los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría. Y mira tan bonito esto, y del Espíritu Santo. Veremos cómo la iglesia sufre la persecución ante la injusticia. Virá momentos difíciles donde le quitarán la vida a los cristianos, pero mire tan interesante esto, que si alguien quiere callar la verdad, matar al inocente, por la sangre de este justo, habrá semillero de nuevos cristianos. Eso es una promesa, es una bendición que viene de Dios. Por eso es la alegría de ser hijo de Dios, la misión que Dios nos tiene. El mismo Señor nos recuerda a través de su palabra: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, se salvará. Y esa salvación es por llevar la palabra de Dios, anunciar a nuestros hermanos los regalos que vienen de Dios. Eso se nos invita a vivir una vida de valores, de bendiciones en nuestra vida cristiana. Por eso el salmista dirá: nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Por eso aclamamos al Señor tierra entera, a servir al Señor con alegría, entrar en su presencia con vítores. Es una expresión maravillosa del amor que viene de Dios. Nos sigue diciendo: sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Pero de esa forma tierna, amorosa, de enseñarnos nuestra vida cristiana, de cómo se manifiesta el amor de Dios a través de su Hijo,
para enseñarnos el reino de misterios de amor. Por último, veremos en esta segunda lectura esa gran bendición, esos regalos que vienen a través de Juan. Por eso nos dirá: yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podrá contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Eso nos enseña el regalo de la vida eterna. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Esa es la entrega, el amor, la coherencia, las bendiciones por vivir nuestra fe. Por eso está ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. Por eso es importante orar, porque orar es entrar en esa intimidad con Dios, pedir su sabiduría, para que así nosotros podamos tener un buen desempeño en los regalos que Dios nos da, a la vocación que hemos sido llamados. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia las fuentes de aguas vivas. Qué hermoso es el Señor, que nos ama de una forma especial. Sé que algunos han vivido momentos difíciles y se preguntan: Padre, ¿será que Dios sí me ama? Tanta maldad que he hecho, ¿será que Dios tiene amor para mí? Claro que sí. Es dejar entrar al Señor a nuestra vida, quitar toda esta forma de pecado que mancha y destruye, y entender que somos regalo de su amor. Porque Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Él nos dará la paz. Y por eso nosotros nos preparamos para ese regalo de la vida eterna. Estamos de paso y no hay que tener miedo. Lo importante es hacer las cosas bien y que realmente podamos decir: gracias, Señor, porque me has permitido poder hacer tu santa voluntad. El de poder servir a mi hermano. El de crecer en la fe. Y también como seres humanos, pues entregar nuestras flaquezas, errores y pedir misericordia. Porque tenemos un Dios que nos ama, que sabe comprender el corazón de la humanidad. Lo importante es que podamos vivir nuestra fe para que juntos veamos la gloria de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración. Vivir nuestra fe, comprender esos designios de amor de Dios y de ser bendición unos a otros. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Quieres transformar nuestra vida, nuestro corazón. Que has enviado a tu Hijo Jesús, que nos invita a disponer nuestro corazón a escuchar tu voz, para que así podamos descubrir tu santa voluntad y a la luz del Espíritu Santo recibir estos regalos que llenan de alegría nuestra vida, que nos hace crecer en la fe y que así podamos extender esta bendición a nuestros hermanos, aquellos que viven la tristeza, la desolación, la angustia, el negativismo, que muchas veces se sumergen en sus malas palabras y traen maldiciones. Por eso pedimos, Señor, ser instrumentos de tu amor para llegar a cada corazón y así poder ser libres de todo pecado, de toda oscuridad, para vencer toda flecha incendiaria del demonio. Porque tú, Señor, sabes llegar al corazón. Tú tienes palabra de vida eterna. Qué importante es enseñar nuestra fe, la verdad que nos hace libres, de entender ese sentido y responsabilidad de la vida. Cuidado con aquellos desórdenes, seducciones, vicios que dañan y destruyen al ser humano.
Hay un enemigo, el diablo, y los demonios sienten celos de ti y de mí. Porque Dios tiene un cariño especial por la humanidad. Por eso es importante entender la palabra de Dios, de entrar en las profundidades de la gracia. Y así poder enseñar a nuestros hermanos a través de la fe, la catequesis, la predicación, que podamos entender ese sentido de vida, tener esa claridad y cómo el amor de Dios nos enseña a vivir esa vida espiritual. Oremos por el mundo. Cuidemos nuestro planeta Tierra, por las naciones y los gobernantes, que sepan la gran responsabilidad que tienen de dirigir una nación, de ayudar a sus hermanos. Hay de aquellos que llenan sus bolsillos y se olvidan de su prójimo. Porque la misma palabra nos dice: el que más da, más se le exigirá. Hagamos las cosas bien. Y qué bonito es cuando se cuida la vida. Fuera abortos, eutanasia, toda ley de muerte, de distracción. Pedimos por aquellos que están confundiendo la sexualidad de nuestros niños y niñas. Esta ideología de género. Es cierto, somos llamados a respetar la vida. Pero la vida está en Cristo, nuestro Salvador. Oremos por las familias. Qué hermoso es el amor del hombre y la mujer que se unen en santo matrimonio. Para que así sea bendición para sus generaciones futuras. Cuando oramos, descubrimos que no solamente pedimos para nosotros, sino para orar por nuestros hermanos. Por los que están enfermos, por los que están en las cárceles, un habitante de calle. No podemos ser ajenos a la realidad que estamos viviendo. Pedimos al Señor alejar todo espíritu de muerte de aquellos que han perdido el sentido de la vida. Por nuestros jóvenes, niños y personas adultas o personas de tercera edad. Estamos para traer vida y bendición, de saber ayudar a nuestro prójimo, para que así juntos veamos la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué importante es vivir nuestra vida espiritual, de comprender esos regalos de Dios, de ayudar a nuestros hermanos a conocer la verdad que nos hace libres. Seamos creativos. Llevemos la palabra de Dios a tiempo y destiempo. Así como también nos invita San Pablo, para que podamos encontrar esa vida y vida en abundancia, para que juntos proclamemos las maravillas de nuestro Dios. Feliz día domingo, día del Señor. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya.